¿Cómo te va? Buen día, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, un gusto tener esta charla porque hoy más que nunca, teniendo en cuenta los números conocidos en el día de ayer, que en la conferencia de prensa brindó el presidente Mauricio Macri con respecto a la pobreza en la Argentina, 32.2, un número realmente muy elevado, y yo decía recién, los números son fríos, contundentes, pero hay que pensar también que detrás de cada número hay una persona, hay un ser humano, hay sueños, hay proyectos que no se pueden concretar, ¿no? No, sin duda, en este caso estamos hablando de más de 13 millones de personas y hacemos la proyección, porque recordemos desde el punto de vista técnico, la medición que hizo el INDEC es una muestra, ¿no? Si la proyectamos al grueso de la totalidad de la población urbana, estaríamos hablando de más de 13 millones de personas que están afectadas por esta situación, sin duda un número muy, muy importante que más allá de las discusiones técnicas que pueda haber respecto de este indicador. Exacto, sí, de cuánto había antes a cuánto hay ahora, pero lo que se sabe es que en el último semestre han ingresado a este número más de 500.000 de personas. Sí, cualquiera hace la medición, vos claro. Recordarás que hace no mucho tiempo atrás y para el mismo periodo, esta es una medición que corresponde al trimestre abril-junio, sectores ligados a la Iglesia, a la Universidad Católica, habían establecido una medición parecida, e insisto, más allá de las discusiones técnicas que son entendibles y que pueden tener su asidero respecto de cómo se mide, lo que está claro es que no estábamos bien y ahora estamos peor, producto de la incidencia de las políticas que se han llevado adelante, y esto en cualquier caso evidencia una realidad dramática que lamentablemente no puede sorprendernos, ¿no? Quiero decir, cualquiera que viva en la Argentina y haya estado atento a lo que ha ocurrido en los últimos tiempos y observe el impacto de las políticas y de la situación de recesión en la que nos encontramos, no cabe esperar otro indicador o otra situación que la que se está exponiendo a través de estos indicadores. A ver, en política 2 más 2 suele ser 5 a veces, o 3. Bueno, en economía 2 más 2 es 4. En general es así, aunque es una ciencia social, y en ese sentido, digo, más allá de que esto ha desatado un debate político de quién es el responsable, si el gobierno anterior, el presente y qué sé yo, insisto, creo que más allá del número que le pongamos, lo que está claro es que no estábamos bien y ahora estamos peor, sobre eso creo que no hay discusión, y de las discusiones técnicas, me parece que lo que es interesante es hacer notar algo que tiene que ver con la economía y con la teoría económica, que es los límites que tiene la mejora en el bienestar cuando está basada exclusivamente en la distribución del ingreso. ¿Qué quiero decir? La mejora en la capacidad de consumo y el bienestar basada en la redistribución del ingreso es una condición necesaria para mejorar la calidad de vida de las mayorías, y en ese sentido, sin duda, en los últimos años ha habido un progreso muy, muy importante. Pero si esa distribución del ingreso no va acompañada de políticas que permitan capitalizar la mejora, permitan que además de los ingresos mejore la calidad de vida porque se accede a una mayor y mejor calidad de bienes que tienen que ver con los servicios esenciales, o en el caso de lo que es tradicional en la Argentina, el acceso a la vivienda, que es como capitalizan normalmente los sectores más postergados de la sociedad, La primera capitalización inmediata es la vivienda. Si eso no se consigue, entonces al final del día, más allá de que se haya mejorado la distribución del ingreso, puede ser que la población siga tan pobre como estaba. Y esto se observa muchas veces a lo largo de la historia, cuando, insisto, los procesos de mejora en la distribución del ingreso no van acompañados de un proceso de mejora en la distribución de la riqueza. Alejandro, otro tema que se habló ayer fue que había bajado la inflación en la Argentina. Y yo hacía un comentario hoy con el tema de bajar la inflación, es una especie de decir, bueno, el muerto ya no tiene temperatura, más o menos así. Bueno, sí, a ver, primero, los indicadores muestran una desaceleración, pero los indicadores no están computando el tarifazo, que sigue en una situación de incertidumbre, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay una desaceleración, pero los propios funcionarios del gobierno reconocen que aún desacelerada, la inflación sigue siendo muy alta. Aún desacelerada, la inflación sigue siendo muy alta. Muy alta quiere decir que está en el orden de los 2 dígitos. Esto es lo que explica la discusión que hay respecto del tema paritarias, ¿no? Los trabajadores plantean, reabramos las paritarias porque ha habido un deterioro
dada el impacto inflacionario sobre los salarios y las recomposiciones y renegociaciones de salarios que se hicieron oportunamente, y el gobierno que dice, no, como la inflación se va a desacelerar, entonces discutamos de acá para adelante. Lo cierto es que en la medida que la inflación tuvo el impacto que tuvo, es decir, estamos hablando de más de un 40% por índices oficiales, más de un 40% de incremento de precios en la comparación interanual, no hubo ninguna paritaria que haya cerrado en esos términos, es decir, que la diferencia entre lo que arregló cada gremio y el 40% es la pérdida neta sobre el poder adquisitivo. Dicho de otra manera, un gremio que cerró en el 25% de incremento para lo que va del año ha perdido el 15%, y eso es lo que está buscándose recuperar a partir del pedido de reapertura de paritarias, y sin duda, relacionando este tema con el que hablábamos antes, la inflación, la disparada y la acelerada inflacionaria que hubo a partir del proceso de devaluación iniciado a fines del año pasado, junto al parate de la economía y el incremento de la tasa de desempleo, son los factores que más impactan para explicar estos niveles de pobreza y que más inciden sobre los indicadores de pobreza que miden el nivel de pobreza justamente a partir exclusivamente del tema ingresos, ¿no? Alejandro, gracias por estar con nosotros, muy amable. A ustedes, buenos días. Hasta pronto, de la semana que viene. Alejandro Otero.